Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo. Mire, ya se lo advierto, no empiece a dar litio a la gente que hay aquí, que ya veo que viene usted con la pócima, porque vamos, se nos pueden dormir todos, se nos pueden quedar atontados. Yo he visto gente a la que le daban litio y eso era tremendo, o sea que se lo guarda ahí y luego cuando aterricemos se lo lleva usted a su casa y hace lo que quiera usted, pero no se lo dé a nadie del pasaje y vamos, no se acerque a la cabina de mando porque entonces estamos perdidos. Litio, muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. A más de uno le haría falta, Más de uno le haría falta, el litio. Esto en psiquiatría, sí. Sobre todo, se utiliza. Y bueno, pues seguramente en el arsenal de Zelensky también haya un poquito, porque ahí tiene que haber prácticamente de todo. Vamos a hablar de litio y vamos a hablar de ese huracán y qué relación tiene el huracán en Estados Unidos con el litio. Ha habido mucha polémica, ha habido líderes políticos que yo creo que se han tirado un poco al barro demasiado rápido, sin comprobar las cosas, pero cuando el río suena, agua lleva, y en este caso también hay una relación entre todo lo que está pasando, entre lo que puede pasar después de esas catástrofes que se están produciendo en algunas zonas de Estados Unidos, en concreto Carolina del Norte, y esas minas de litio, y que, bueno, pues que parece que alguien no quiere que hablemos de ello. De momento, yo empiezo el lunes ya relativamente contento porque estamos vivos, o sea, hay que plantearse las cosas así, estamos vivos, hay que seguir adelante. Otro fin de semana en vilo, esperando una intervención militar de Israel contra Irán. El viernes por la tarde ya se empezaba a hablar de ello. Nosotros hicimos el programa el sábado, un poco cruzando los dedos, en primer lugar, porque evidentemente no queremos que haya ningún tipo de enfrentamiento adicional, aunque se vayan a producir inevitablemente, pero pues sobre todo porque, bueno, pues estábamos haciendo el programa prácticamente y no sabíamos lo que podía ocurrir. Se planteó en determinados ámbitos de los servicios de inteligencia que podría atacar, si no era la noche del viernes, la madrugada del sábado al domingo. No se produce ese ataque. Y en el programa de hoy vamos a exponer las claves de lo que ha pasado realmente, porque las agencias de inteligencia han hecho horas extra durante las últimas 48 en una serie de sucesos en los que están implicados incluso supuestos terremotos. El programa de hoy viene fuerte, no se lo voy a negar, don César. Supuestos terremotos que en realidad pueden haber sido un aviso a navegantes para conseguir parar los pies a un gobierno de Netanyahu que de momento se ha conformado con seguir masacrando Líbano y con los dólares que han salido del Tesoro de Estados Unidos. Oiga, ¿ahí dónde hay que ir? Es decir, ahí yo me pongo una kipá y voy ahí al Tesoro y digo, oiga, y tal, o digo que soy ucraniano, medio ucraniano, y me sueltan los billetes. ¿Esto cómo se hace, don César? Por el IPAC. Tengo que ir al IPAC primero, ¿no? Llamo allí, buenos días y tal. Bueno, entonces, el IPAC, no el iPad, A ver si alguno va a venir con un... con un iPad, no. Con un iPad y se cree que reparten dinero. No. Mire, para que usted se haga una idea, el IPAC, que seguramente en esta temporada entrevistaremos a algún experto en el IPAC, ha dado dinero al 100% de los senadores en Estados Unidos. 100%, 100%. Es decir, no se escapa ni uno. No se escapa ni uno. Cantidades que en muchos casos son millonarias, O sea, ha habido alguno que a lo mejor le ha caído solo $500,000, pero más de 1 millón a bastantes. Del Congreso, más del 92% de los congresistas han recibido dinero del IPAC. Se dice pronto. Y el IPAC se jacta de que el 93% de la gente a la que da dinero para sus campañas gana la campaña electoral.
Eso aparece en su página web, no son hablillas ni historias maliciosas. Aquí el 93% a los que les damos pasta ganan la campaña. Pues claro, se están diciendo, bueno, pues claro, conseguimos nuestro objetivo, ¿no? Este AIPAC, que todavía, por si alguien no lo sabe, pues es el lobby israelí en Estados Unidos, bajo el manto de esa organización. El más importante, no es el único. Affairs Committee, el más importante, sí, del que además colgaron otro de muchos, ¿no? Pues algunos nos extrañaba las últimas declaraciones de Donald Trump, ¿no? Planteando también que había que atacar algunas centrales en Irán, pues evidentemente, si aquí el discurso es muy claro, y es muy claro por parte de todos, ¿no? El sábado analizamos también un poco esa intervención que había tenido el vicepresidente de Kamala Harris, el que se presenta en la boleta con Kamala Harris para ser el aspirante a vicepresidente, y que hablaba también de que Estados Unidos debía de reforzar toda la idea expansionista de Israel, es decir, no defensa y no ataque. Y como decía, los dólares salen del Tesoro de Estados Unidos rumbo a los señores de la guerra, que usan el sionismo y la ambición personal del gabinete gubernamental israelí para hacerse de oro, esa industria de la muerte, que es la única que gana siempre cuando hay guerra, junto con la gran banca con la que forma ese binomio diabólico que amenaza no solo los derechos y las libertades ciudadanas, sino la propia supervivencia de la especie, ¿no? Hoy es 7 de octubre, usted ha hecho un magnífico editorial, lo recordaba usted, un año desde que el aparato político israelí tuvo su propio 11S, tal como lo describió Netanyahu. Todas las agencias de noticias, en todos los grandes medios, no falta el reportaje, un año desde el 7 de octubre, declaraciones políticas al respecto, nadie quiere entrar al fondo del asunto, un ataque de Hamás cuyas claves permanecen soterradas, escondidas en los cajones, en los mismos cajones de triple fondo ya, donde están los múltiples informes que apuntan al menos a una falta de diligencia del propio Ejecutivo, si somos bien pensantes, y de parte de la cúpula militar, para haber limitado los daños, tanto materiales como sobre todo de vidas humanas, ¿no? El Tribunal Supremo de Israel sigue permitiendo que no se abra una investigación oficial por el momento, mientras que el país esté en guerra, incentivo importante, ¿verdad?, para que el país siga en guerra, y esa investigación no la solicitamos nosotros, que también, sino buena parte de los familiares de las víctimas, de los familiares de los rehenes y varios responsables militares, ¿no? Una auditoría que, más allá de determinar los posibles fallos en los sistemas de seguridad y la descoordinación de las diferentes agencias, que es algo que siempre se hace, en el caso del 11S fue evidente, en España no. En España ha sido una comisión parlamentaria con el 11M, que lo único que pudimos saber, los que hemos leído a fondo esas transcripciones y los que asistimos prácticamente en vivo a ellas, es que prácticamente todo lo que nos contaron del 11M era mentira, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que relato de alguna manera en mi libro. Todavía existe la posibilidad de conseguir ejemplares de esa cuarta edición, aprovecho para recordar. Y al final hay que determinar si de alguna manera se buscó tener una excusa para lo que ha venido después, masacre de Gaza, masacre de Cisjordania, últimos datos, estaba viendo hace unos minutos, prácticamente, voy a redondear un poco, 42.000 muertos palestinos, casi 100.000 heridos, cientos de miles de desplazados, y luego la ofensiva en el Líbano, que ya van más de 2.000 muertos, casi 10.000 heridos en territorio libanés. Están muriendo niños todos los días, y abriendo una nueva fase en una cronología de horror que lamentablemente no termina, ¿no? A todos los oyentes de este programa que les interese conocer en detalle las incógnitas de lo ocurrido hoy, hace un año en esa frontera, y que no esté suscrito a cesarvidal.tv, pues les animo a que lo hagan. Ha comentado don César en su editorial, ha analizado también buena parte de esos interrogantes. También tienen ahí todo el contenido. En cesarvidal.tv hicimos un especial dentro de la serie sobre guerra en Tierra Santa. Uno de los últimos episodios lo dedicamos a esta cuestión, ofreciendo información contrastada, y poca gente sabe que justo en la víspera del ataque de Hamás, pues Netanyahu ya tenía su mirada puesta en una operación para cimentar su control en Cisjordania, aprovechando la vulnerabilidad de una autoridad palestina debilitada, decían los informes. En realidad, una autoridad palestina secuestrada. La autoridad palestina lleva ya mucho tiempo. Totalmente. Claro. Totalmente. Y además una autoridad palestina, y este es un dato que yo recuperaba hoy en el editorial, que en el año anterior al estallido de la guerra sufrió un pico de asesinatos de palestinos por israelíes y sufrió un pico de tierras de las que desalojaron a los palestinos para que se apoderaran de ellas los israelíes.
Es decir, el año 23 fue un año muy caliente, pero como los medios de comunicación no hablan nunca de los palestinos asesinados, ni de los palestinos a los que arrojan de su casa y de sus tierras, pues no se enteró nada. Pero fue un año récord en 2 décadas. Es decir, aquí Netanyahu sabía desde hacía más de un año que jamás quería atacar y nos vamos a quedar con la duda hasta que a la vuelta de unos años se investigue de si además el año 23 no fue un año que el 22 y el 23 que provocara que atacaran finalmente y que no lo retrasaran. Eso es precisamente lo que han pedido, pues insisto, muchos familiares de víctimas, muchos familiares de rehenes, incluso buena parte de la cúpula militar, que no entiende por qué durante esas primeras horas, pues inexplicablemente, buena parte 7 horas, de las unidades, se dice pronto. Sí, que estoy intentando ser suave, pero de verdad es que los hechos son más que evidentes, ¿no? Yo que me sigo carteando con bastante gente en Israel y tengo amigos en Israel y, en fin, durante todo este tiempo hemos seguido escribiéndonos, ni mucho menos hemos dejado de hacerlo ni cosa parecida. Le puedo decir que el comentario de todos los que eran veteranos de guerra desde el primer día fue qué había pasado con el ejército, porque su experiencia hubieran estado en la guerra de Yom Kippur, hubieran estado en la guerra de los 6 días, etcétera, etcétera. La experiencia de todos era que el ejército de Israel se moviliza muy deprisa. Y habían tardado 8 horas y todo el mundo lo que decía es esto no tiene explicación. Eso algunos. Hay otros que decían aquí hay una clara explicación. Querían que mataran a mucha gente. Es decir, aquí aprovecharon el ataque, no lo impidieron y lo hicieron para que hubiera muchos muertos y utilizar esos muertos. Estamos hablando de comentarios que salen dentro de la propia cúpula militar israelí. Sí, o sea, no estoy hablando de palestinos o yemeníes, le estoy hablando de israelíes y muchos de ellos, además, yo diría que prácticamente la totalidad con experiencia militar en Israel, gente que lleva allí décadas. Algunos de ellos fueron entrevistados por el diario Haaretz y rápidamente se aprobó la ley de censura por parte del gobierno de Netanyahu y se amenazó a Haaretz con retirarle toda la publicidad institucional si no dejaba de publicar. Bueno, se instó a los anunciantes civiles a que no pusieran, publicidad. Sí, hacer un boicot. El diario Haaretz, que salvando las distancias, siempre suelo hacer esa comparación, pero salvando las distancias, insisto, sería pues, un poco equivalente a lo que podría ser el diario El País en España. Sí, sería el equivalente al País, sí. Porque no estamos hablando de un folleto que no tenga prácticamente importancia, ¿no? Usted ha mencionado el tema de que hacía un año que lo sabía. El New York Times publicó un reportaje. Se aseguraba que funcionarios israelíes, tanto militares como de las agencias de inteligencia, sabían desde hacía un año que existía un plan de Hamás para realizar un ataque con fecha indeterminada, pero que describía con mucha precisión, he vuelto otra vez a ese documento esta mañana, el asalto metódico diseñado pues para desbordar esas fortificaciones que rodean la Franja de Gaza y que cualquier persona que haya estado allí sabe que son muy difíciles de superar. No puedes prácticamente ni ir a orinar sin que tengas a un soldado detrás, y mucho menos pues tomar ciudades israelíes, asaltar bases militares clave, incluido un cuartel general de división, y luego, bueno, pues ese fenómeno también del Festival de Música Electrónica, que se cambió a última hora para celebrarse en el sitio más caliente que podía haber, cuando todos los informes, incluso el gobierno de Egipto avisó al gobierno de Israel que se iba a producir un ataque de Hamás ese mismo día, y con unas imágenes que también se han censurado y en la que aparecen el de Estados Unidos. Y el de Estados Unidos. Sí, evidentemente. Y esas imágenes que se han censurado, pero que existen y que también están en los informes de inteligencia, en las cuales pues se ve como en ese festival de música electrónica pues hubo asesinados por parte de los palestinos, pero también algunos helicópteros israelíes dispararon contra esos civiles, ¿no? Nadie quiere hablar de ello. Un español también está viajando allí para hacerse fotitos en los campos. Pues utilizar... Me parece lo más rastrero que se puede hacer. Utilizar esto para encima ir de periodista por la vida. Periodismo es hacer lo que estamos haciendo nosotros, que si lo estuviéramos diciendo en cualquier canal, automáticamente seríamos censurados, pero como gracias a nuestros amigos tenemos la posibilidad todas las temporadas de ponernos en sus manos para poder hacer este programa, pues podemos ser libres, ¿no? Los oficiales israelíes consultados por el New York Times reconocieron en privado que si el ejército se hubiera tomado mínimamente en serio estas advertencias, nunca se había producido ese volumen de muertos. Y luego, un elemento que yo comenté en el Gran Reseteo,
aquí no se suele comentar, pero que en los medios asiáticos se ha destacado bastante, fotoperiodistas que trabajan para las agencias internacionales Associated Press y Reuters y fotógrafos freelance contratados por la CNN y el New York Times fueron los primeros en brindar las imágenes del ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre. Llegaron antes que los soldados israelíes. ¿Alguien puede explicar esto? Es muy gordo, ¿eh? Es muy gordo. Estaban preparados en la madrugada del día de autos y eso que era sábado. Ya esto hay que añadir por las denuncias realizadas por militares israelíes, ¿no? Todo esto, mucho más, en el Gran Reseteo lo tienen en cesarvidal.tv. Vayan, buscan en la hemeroteca, diciembre del pasado año. Si no, entran y buscan directamente en Guerra en Tierra Santa. Y ahí tienen ese programa. Hasta el momento actual que llegamos, en el que, como señalaba al principio, pues nos hemos pasado todo el fin de semana esperando esa respuesta del ejército israelí al lanzamiento de misiles iraníes, que a su vez era una respuesta a la operación terrestre de ocupación de Líbano, y que, como avanzamos aquí de momento, pues no está siendo exitosa para las fuerzas israelíes, que han decidido seguir bombardeando de forma indiscriminada, mientras anuncian, y esto es prácticamente una última hora, que van a movilizar a otra división terrestre. Han ido con una y, insisto, no han tenido mucho éxito. De hecho, pues una de las unidades de élite sufrió una emboscada hace unos cuantos días y fallecieron varios soldados israelíes. Y van a llevar divisiones de Gaza al sur del Líbano. Veremos al final si esto implica alguna modificación también respecto a la política o a la estrategia militar en Gaza, que es básicamente lo que decía la expresión que utilizaba Metallica, el grupo de metal, para ilustrar su primer disco, ¿no? Kill 'em all, ¿no? Hay que matarlos a todos. Y estábamos todos pendientes de las agencias de noticias. Salta una información: terremoto en Irán. Nos preguntamos todos, hombre, ya, casualidad, ¿no? Terremoto, magnitud limitada, 4,6 grados en la escala de Richter. Desde el primer momento aquello olía a chamusquina. ¿Había atacado Israel Irán y se quería ocultar a la opinión pública para no desatar la Tercera Guerra Mundial? No sería extraño, porque ha habido ataques de este tipo que se han tapado y se han ocultado. Es cierto, para evitar una escalada. Es así. Rusia, por ejemplo, ha ocultado ataques de países OTAN en su propio territorio. Ataques de mercenarios. Ha ocultado unidades completas. Me estoy acordando de un caso repleta de soldados franceses. Nos preguntábamos, ¿se había producido algún tipo de sabotaje? ¿Atentado en infraestructuras energéticas? Era lo que nos decían que se iba a producir. Que a lo mejor hubiera provocado tal explosión que se hubiera confundido con un terremoto. ¿Era posible que se hubiera empleado algún tipo de tecnología militar para provocar el terremoto? No, pues en estos momentos, ninguna de estas opciones son las que manejan los servicios de inteligencia, que en su mayoría también descartan la hipótesis de que haya sido un terremoto natural. En estos momentos, en Estados Unidos también, en la India también. Estoy hablando de los que me constan a mí, ¿eh? Yo de oídas no toco. Me gusta la guitarra, tal, soy autodidacta, pero oídas no toco. Y sobre todo la inteligencia española. Ahora mismo la inteligencia española mantiene que el escenario central es que se ha tratado de un aviso iraní a aquellos, bueno, como Israel y Estados Unidos, que estudian planes para atacarlos. Según me ha confirmado mi personal inteligencia español, el escenario central es que ha sido una prueba nuclear de Irán para avisar al resto del mundo que si son atacados tendrán su respuesta en forma de cabezas atómicas. Esto es muy gordo, ¿eh? Esta es la razón principal, junto con la falta de apoyo total de la Casa Blanca a Netanyahu, de que se haya aplazado ese ataque israelí que desde medios cercanos al Pentágono se nos indicaba prácticamente cada 10, cada 15 minutos durante todo el fin de semana que iba a tener lugar, y al final no ha tenido lugar. En estos momentos hay altos cargos del ejército español, unidades de inteligencia del ejército español, están seguros, estos están seguros, de que esto ha sido una prueba subterránea de ojiva nuclear como una advertencia a Israel. Tal como lo indican o sugieren los datos proporcionados por los centros de registros de seísmos, algunos de ellos situados en el sur de la península ibérica, y que están siendo analizados en estos momentos por la comunidad de inteligencia española. El supuesto terremoto... Pues... Tela, ¿eh? Tela. Sí. Tela. El supuesto terremoto se produjo en la ciudad iraní de Aradán, está en la provincia de Semnam, fue a las 11 menos cuarto hora local de la noche,
y su epicentro se sitúa a una profundidad de 10 kilómetros del subsuelo. Los temblores se sintieron en Teherán, que está a aproximadamente unos 110 kilómetros del epicentro, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos. Pocos minutos después, se registra un terremoto en Israel, muy pequeño, de una magnitud muy pequeña, según el informe del Centro Sísmico Europeo del Mediterráneo. Y este seísmo se produce en torno a las 12 horas, pero su intensidad, como digo, muy baja. Y si uno va al mapa y ve dónde está el epicentro del supuesto terremoto iraní, resulta que está en el subsuelo de unas instalaciones nucleares que tiene el país. Los analistas de inteligencia, los que se dedican a la vertiente económica, han trasladado a sus jefes y también a los grandes bancos de inversión, en realidad para quienes trabajan, esto puede tranquilizar enormemente a los mal llamados mercados financieros, trayendo una cierta pausa y recuperando la senda alcista que se ha visto en las últimas semanas, impulsada por los anuncios de las bajadas de tipos de interés. Esa droga monetaria que lo mueve todo, mientras la música de la guerra sigue sonando de forma ensordecedora, pero alejando la posibilidad de un enfrentamiento total entre Irán e Israel. Al menos, insisto, de momento. Lo cual es un alivio, dicho sea de paso. El mayor alivio. Entre nosotros, el mejor alivio que pueda haber. En la Casa Blanca han respirado. Necesitaban que Irán diera alguna prueba de que tiene posibilidad de hacer un ataque nuclear. Porque al que tiene la bomba no le suelen atacar. Hemos visto reportajes de las últimas semanas cuestionando que Irán tuviera la bomba nuclear. Trump ha hecho declaraciones al respecto, diciendo que como todavía no tenían la bomba nuclear, había que atacarles ya. Hay un run desde hace unos cuantos días planteando, oigan, a ver si estos no van a ser tan fuertes como nos dicen que eran. Ahora, también, es tremendo, porque si efectivamente la tienen, resulta que esa imagen del Irán que cuando tenga la bomba va a atacar a Israel y lo va a borrar del mapa y tal, es más falsa que un euro de madera. Es lo que ha quedado de manifiesto tras ese ataque de misiles. Bien, los propagandistas están intentando plantear que en realidad fue un fracaso de Irán y lo que fue básicamente fue decir, mira, nosotros podemos atacar, no matar civiles, atacar solo objetivos militares y además todavía no hemos sacado de los hilos los verdaderos misiles, que son los buenos y que además algunos de ellos, bueno, pues tienen cabezas nucleares. Tremendo el mundo en el que nos ha tocado vivir. Y sobre todo tremenda la cantidad de mentiras que nos están contando todos los días en todos los medios de desinformación masiva. Hay periódicos en la India que están hablando de esto. Sí, porque la India, vamos a ver, esto hay que reconocérselo. La India sigue mucho las noticias internacionales y tengo que decir que con mucha objetividad y con mucha información que no aparece en Occidente. Yo hace años que utilizo la prensa india porque hay muchas cosas que me entero por la prensa india. Es decir, y son cosas que tienen que ver con Europa Occidental o tienen que ver con los Estados Unidos, pero los medios de comunicación occidentales las ocultan y las silencian. También cubren las noticias asiáticas con otra mirada. Exactamente. Con otra mirada. Sí. Es importante, ¿no? Porque mucha gente que dice, bueno, claro, es que India está con China. Bueno, ya ha tenido problemas con China toda su vida. Toda la vida, han tenido incluso guerras, claro. O sea, hombre, que claro. Eso es así. Esa simplificación de los mensajes, ¿verdad?, que hace que más de uno sea idiota sin saberlo, ¿no? Decía antes, o hablaba de la música de la guerra, una música de la guerra que está atronando la cabeza de Emmanuel Macron, que como respuesta a su amago de crítica a Netanyahu, porque salió diciendo, oigan, vamos a dejar de exportar armas a Israel, hago un llamamiento internacional para que todo el mundo deje de venderle armas a Israel, porque están cometiendo una masacre en Gaza. Y dice, pero vamos a ver, Emmanuel, pero si tú eres uno de los países que más armamento le está vendiendo. Después de decirlo, bombardean las instalaciones que tiene la empresa energética francesa Total Energies en Líbano. ¿Por qué? No se está hablando de esto tampoco. Ha habido un ataque del ejército israelí a una empresa europea, de la OTAN. ¿Qué pasa? ¿Aquí qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Y qué pasa? ¿Que cada uno hace lo que le da la gana? Sí. Bueno, más bien los que pueden hacen lo que les da la gana
y los que no pueden o tienen miedo, como Pedro Sánchez, hacen lo que les mandan. Bueno, miedo que también ha tenido Macron. Porque claro, nadie quiere hablar de ello, porque esto supone admitir lo que avanzamos aquí hace una semana y que fue confirmado por el propio ministro de Energía de Israel. Que una de las prioridades del gobierno de Netanyahu era romper los acuerdos gasistas en la región y lograr en exclusiva el yacimiento de gas de Cana, que está en la frontera de la línea marítima que separa las aguas israelíes de las libanesas. Lo cual es muy grave para Francia, porque en realidad el Líbano es un país creado por Francia. Claro. Y ha sido como un protectorado de Francia y han tenido tropas ahí hasta hace 4 días. Entonces es la doble humillación de Francia. De hecho, cuando se firma ese acuerdo en octubre del 2022, del que hablamos la semana pasada, entre las autoridades libanesas, las autoridades israelíes, con mediación de otros países de la región, ¿con quién llega a un acuerdo la administración libanesa de petróleo, la administración encargada, ¿no?, de gestionar todo lo que tiene que ver con los recursos, con los hidrocarburos de Líbano? Pues llaman a Total Energies, a la empresa francesa, para que sean ellos los que instalen una plataforma de perforación allí. Y en cuanto sale Macron diciendo, oye, que no vamos a vender más armas a Israel, salen volando parte de las instalaciones de Total Energies en Líbano. ¿Y qué instalaciones han sido? Pues no lo sabemos. Nadie quiere informar de esto. Se ha corrido un tupido velo sobre esta cuestión. Después de que Macron dijera que había que dejar de venderle armas a Israel, Netanyahu le llama por teléfono para amenazarle. En ese contexto se produce el ataque a Total Energies. Y entonces fuentes del gabinete de Macron llaman por teléfono a las distintas agencias de noticias y algunas cadenas de televisión y dicen que quede muy claro que Francia va a seguir exportando los componentes necesarios para la defensa de Israel, que faltaba más, incluidos los del sistema antimisiles de la cúpula de hierro, la Iron Dome, del que hablamos largo y tendido el pasado sábado. Dimos detalles técnicos, pero agradezco a nuestros amigos, a nuestros queridos suscriptores la paciencia, porque creo que les ha gustado y les ha servido para entender cómo no funciona, mejor dicho, el Iron Dome. ¿Tiene capacidad Netanyahu de llamar por teléfono al presidente de un país y amenazarle con volarle instalaciones de una empresa en otro país, hacerlo, y que encima el otro vuelva con el rabo entre las piernas? Parece pues sí, pues es evidente que sí. Parece que sí. Macron, que es el chico de los Rothschild, de la casa sionista bancaria británica, que puso su pica en París hace ya muchos años y que precisamente utilizó la banca de París para cometer numerosas fechorías, entre otras para secuestrar también al gobierno del zar Nicolás II y meterlo en la Primera Guerra Mundial. Que lo de saber historia, don César, es un punto, ¿eh? A mí me lo va a decir, que me dedico a ello prácticamente desde que era niño. O sea, saber historia y saber de verdad historia, ¿eh? No el cuento chino que te quieren vender en cada sitio, ayuda a entender muy bien las cosas. Y ayuda muchísimo a descubrir a los que son unos embusteros totales o unos ignorantes absolutos, y ayuda mucho a analizar las cosas correctamente, no cabe la menor duda. Y la administración del presidente de Estados Unidos, de Joe Biden, ya hablo de administración siempre, no digo Joe Biden porque yo no sé lo que tiene Joe Biden en la cabeza, no lo sabe ni él. La administración ha ofrecido a Israel un paquete de compensación si se abstiene de atacar algunos objetivos en Irán. Fíjense lo que estoy diciendo. Le dice la Casa Blanca, oye, mira, no ataques y a cambio yo te doy dinero. ¿Esto quién lo ha contado? Lo ha contado el canal israelí Kan 11, Kan 11, un canal de televisión israelí. Está diciendo que la Casa Blanca le ha ofrecido dinero a Israel para que no ataque a Irán. De momento. Es que, vamos a ver, la Casa Blanca... Vamos a ver, hay varias cuestiones. Primero, la Casa Blanca no quiere una guerra en periodo electoral, ¿eh? Segundo, la Casa Blanca es consciente de lo que pasaría en caso de que se atacara a Irán. Es decir, vamos, el petróleo se puede poner ya no por las nubes, van a tener que ir a buscarlo con cubos a la luna. Entonces, es lo último que quieren en estos momentos. Inflación, rotura de cadenas comerciales, polvorín en Oriente Medio. Todo. Es decir, a lo mejor en otro momento puede ser más aceptable, que la verdad es que Netanyahu no ha conseguido convencer a nadie para meterse en ese avispero. O sea, y mira que ha habido presidentes pro-Israel. Obama fue, es el presidente que más dinero ha dado a Israel hasta Biden, pero bueno, le dio el equivalente a una 30 de plan Marshalls a Israel. Con Biden de número 2, ¿no?
con Biden de número 2. Trump, Trump fue algo reconocido hasta los altos del Golán, sí. La capitalidad de Jerusalén, que no la reconoce nadie porque es contraria al derecho internacional. Creo que luego la ha reconocido Guatemala también, gran potencia, como todo el mundo sabe. Y en el caso de Biden hay lo que hay. Pero claro, es que ya hay un límite que dices, hombre, que mates a decenas de miles de personas, en su mayoría civiles, mujeres y niños, no está bien, te lo podemos tolerar, pero claro, lo que no te podemos tolerar es que nos pegues un torpedazo a la línea de flotación de nuestra economía. O sea, eso no te lo podemos consentir. Entonces, bueno, pues al final acaban sacando dinero. Es algo tremendo. Yo, según lo que pasa es que es de estas cosas, no quiero ser malvado, pero verdaderamente yo cada vez que veo a grandes grupos judíos que sacan dinero, siempre me quedo con la idea de, claro, los pobrecitos, como van desnuditos por la vida, necesitan que alguien les dé dinero, ¿no? Porque claro, yo comprendo que en un momento determinado, pues tú le das dinero a determinados países y es que son países que están a la quinta pregunta, o sea, están a dos velas, no tienen un céntimo. Pero claro, en el caso de los grandes lobbies judíos que encima les den dinero, es que parece el colmo del descaro. Sí, o sea, parece una interpretación siniestra del dicho de Jesús de que al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará. O sea, es que parece que es una aplicación, pero eso sí, retorcida y malvada del aforismo de Jesús. Además, en buena medida, mucho del armamento que se compra a Estados Unidos no se paga, se fía. Lo dan fiado. Claro. Y luego ya posteriormente, según le van dando paquete de ayuda, y dice, bueno, pues esto me lo descuenta de aquí, esto me lo descuenta de allá. Quítame allá esos misiles. Lo que pasa que en el caso de Israel sucede igual que con la Iglesia Católica en España, que usted sabe que todos los años les dan una cantidad adelantada sobre lo que luego le va a venir por el impuesto sobre la renta. Entonces, la cantidad adelantada siempre es notablemente superior a lo que se recoge del impuesto sobre la renta, pero no hay gobierno, ni de izquierdas ni de derechas, que le diga a la conferencia episcopal, oiga, que le hemos dado a usted tantos millones de más, devuélvanos la diferencia. No, se quedan con ellos. Y con lo de Israel, en no escasa medida, sucede lo mismo. Pues en las conversaciones que se han mantenido en los últimos días, que además han sido públicas y notorias, Israel pretendía sobre todo vender de cara a la opinión pública interna e internacional también, que todo lo que estaba haciendo lo hacía en colaboración con Estados Unidos, que incluso se planteaba, como decíamos la semana pasada, en muchos medios israelíes, lo cual ha tenido también su traducción a medios estadounidenses, que era incluso la propia Casa Blanca la que estaba liderando el proceso. Ya dijimos nosotros que no era así. Bueno, pues en esas conversaciones hay un momento en el que se ha planteado, vamos a ver, por favor, no ataquéis estos emplazamientos dentro del país persa, dentro de Irán, y a cambio os daremos apoyo diplomático, os daremos dinero y asistencia militar adicional. El ministro de Defensa de Israel va a viajar el 9 de octubre a Estados Unidos, mañana, para mantener conversaciones con el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin y para llevarse los maletines prometidos. No sabemos cuánto dinero es, pero se sumaría a todo el entregado hasta ahora por el Tesoro norteamericano el último paquete acordado hace tan solo 2 semanas, porque hace tan solo 2 semanas se aprobó otro paquete por un montante de 8.700 millones de dólares para, según dice la nota oficial del Pentágono, abro comillas, apoyar los esfuerzos militares de Israel en curso y mantener una ventaja militar cualitativa en la región. Fíjese que ahora ya ni siquiera se habla de defensa. Ni siquiera se habla de defensa. En Europa se vuelve otra vez a hablar o vuelve a salir otra vez la idea esta de la adhesión de Ucrania en la OTAN. La semana pasada el nuevo secretario general estuvo ahí dándose una vuelta visitando a Zelensky y ha vuelto a salir Fico, Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia, que sigue vivo a pesar de muchos, sobre todo a pesar de aquellos que intentaron matarle en ese atentado que sufrió ya hace unos meses. Y bueno, pues este mismo domingo, públicamente, en un programa de televisión, ha dicho que aunque puede admitir y que puede estar de acuerdo con la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, que en ningún momento va a estar a favor de que ingrese en la OTAN. Y además ha recordado que si ellos dicen que no, pues no va a entrar en la OTAN porque hace falta unanimidad. Y la incorporación de los nuevos miembros debe ser ratificada por todos los estados integrantes. En concreto ha dicho, mientras yo sea primer ministro de la República Eslovaca, haré que los diputados sobre los que como líder del partido tengo el control político nunca acepten la adhesión de Ucrania a la OTAN.
¿Por qué? Porque eso nos llevaría a la Tercera Guerra Mundial. Claro. Ahora ya saben por qué querían pegarle un tiro a este señor. Bueno, por qué le pegaron el tiro y por qué querían matar. Y hablando de Ucrania, todas las cosas que están pasando, la verdad es que tenemos un montón de noticias, pero esta también me parece especialmente grave. Porque solemos decir que se han traspasado todas las líneas rojas, pero es que nos levantamos por la mañana y se vuelven a traspasar líneas rojas. Yo entiendo que el ejército ucraniano está luchando contra fuerzas rusas que están a su vez defendiendo el Donbass. Incluso puedo admitir que haya ataques contra infraestructuras energéticas en Crimea dentro de esta guerra. De hecho, se ha producido una en las últimas horas. Pero ponerle un coche bomba a un técnico de una central nuclear, a un civil, asesinarlo, y encima subir el vídeo a las redes sociales y plantear que eso es una medida de defensa contra la invasión rusa de Ucrania, me parece una de las mayores barbaridades que se pueden hacer. Lo que pasa, vamos a ver, lo que pasa que Ucrania está muy desesperada en términos militares. Es decir, está perdiendo poblaciones esenciales, está en una situación en que no solamente está perdiendo poblaciones esenciales, sino que hay un miedo enorme a que se produzca en algún momento una ruptura del frente y se acabó el carbón. Es decir, este es un miedo tremendo, está mandando a gente jovencísima al frente y ahora se calcula que entre el 50 y el 70%, que se dice pronto, de los nuevos soldados que Ucrania manda al frente, entre un 50 y un 70% muere en la primera semana. O sea, esos críos llegan al frente sin entrenamiento, porque claro, el frente se ha convertido en una picadora de carne inmensa, llegan apenas sin entrenamiento y en una semana entre el 50 y el 70 están muertos. Supongo que habrá un porcentaje también de heridos. O sea, ahora mismo, más que nunca antes en el curso de la guerra, se está enviando a los ucranianos a morir porque Zelensky, a fin de cuentas, ha vendido al país, ha vendido a la gente y seguramente cuando se tenga que marchar de Ucrania, pues lo disfrutará por ahí el dinero mal habido. Pero es que, claro, están en una situación muy desesperada, muy desesperada. Hablando, por ejemplo, con expertos militares aquí en Estados Unidos y, en fin, comentando el tema de que si van a tener armamento que les permita dar en objetivos civiles dentro de Rusia y tal, me comentaban, claro, para los rusos evidentemente es un incordio, todo lo que tú quieras. Dice, pero eso es imposible que cambie el curso de la guerra. Y aquí el problema es que tenemos el miedo de que una mañana nos despertemos y nos enteremos de que el frente se ha desplomado. Porque es una sangría continua de gente, porque hay unidades enteras que se están rindiendo a los rusos y lo que no quieren es morir, cosa muy, muy comprensible y muy humana, y en cualquier momento el frente se viene abajo y entonces las condiciones para negociar con Rusia van a ser muchísimo peores. Y esa es la situación. Entonces, bueno, pues Ucrania decide que comete atentados terroristas a ver si cambia. Hay altos cargos ucranianos que dicen que, claro, la idea es que los rusos sientan la guerra y tengan el miedo de la guerra. Pero claro, es decir, hombre, vamos a ver, puede haber gente en ciertas zonas que sienta una cierta inquietud, etcétera, etcétera. Pero si usted piensa que con atentados terroristas, con coches bomba, va a cambiar el resultado de la guerra, ustedes, aparte de criminales, es que son imbéciles. O sea, esa es la triste realidad y no hay más vuelta de hoja. Bueno, ¿cómo será la cosa que yo he visto a soldados ucranianos rendirse? Llevaban la bandera ucraniana en la manga de la guerrera y cuando les preguntaban qué eran, decían que eran soviéticos. O sea, yo he visto la imagen de uno, además un hombre muy mayor, ¿eh? O sea, que están sacando todo lo que pueden, ya muy jovencitos y muy mayor. Un hombre podría andar en torno a los 60. Entonces, cuando el soldado ruso, al que se rinde, le pregunta qué es, dice Seserian. Es decir, de la Unión Soviética, sería la traducción. Uh-huh. Y es, bueno, esto puede ser el desplome en cualquier momento. Pues cometa usted atentados terroristas y se juega que vengan maldadas en la posguerra, lo juzguen y lo ejecuten. El vídeo, yo al que hago referencia, lo he visto esta mañana.
ha sido publicado en algunas redes sociales, pero yo lo he visto en un periódico español, en un periódico en su edición web. Además, en ningún momento se planteaba que esto fuera algo criticable o cuestionable. Sí. La Agencia de Inteligencia Militar Ucraniana ha reivindicado la responsabilidad de este asesinato. El asesinato es del jefe de seguridad de la central nuclear de Zaporilla. Zaporilla es esa central nuclear que cuando estaba bajo control del régimen de Kiev, intentaron provocar una catástrofe nuclear, el régimen de Kiev. Y aquí planteábamos y estuvimos explicando que no solo era tirar piedras contra su propio tejado, sino que era una verdadera barbaridad y que podía generar un problemón. Todo el mundo recuerda el tema de Chernobyl, Ucrania también, etcétera, etcétera. Cuando pasó a estar bajo control ruso, Rusia empezó prácticamente a diario a repeler ataques con drones, en algún caso misiles, nunca se ha admitido públicamente que fueran misiles, pero con drones a la central de Zaporilla. Mientras que Zelensky, de forma recurrente, decía que lo que estaba haciendo Rusia en la central de Zaporilla ponía en riesgo la estabilidad de la región porque podía generarse o provocarse una catástrofe nuclear. Hombre, pero si estás atacando tú con drones. O sea, quien irá a provocar una catástrofe nuclear eres tú. Sí. No, es que esto es estratégico. Muy bien. Pues ahora, cuando el jefe de seguridad de la central nuclear iba tranquilamente por su coche, sale volando por los aires. Entonces, la Agencia de Inteligencia Militar lo reivindica diciendo que este era un criminal de guerra y un colaborador de Rusia. Publican ese vídeo mostrando la explosión del vehículo. Al rato, el comité de investigación ruso confirma que este tipo era el que iba en el coche, Andrei Korotkov, que ha sido asesinado justo en los alrededores de la planta nuclear, poniendo coches bomba alrededor de una planta nuclear, señor. Este hombre es un ucraniano. No es un ruso, es un ucraniano. Es un ucraniano que cuando Moscú toma el control de la instalación nuclear le mantiene porque era el jefe de seguridad y porque era el que sabía que no le voy a echar a este tío. Y como ha seguido trabajando, lo consideran un colaborador. Y además, la Agencia de Inteligencia Militar Ucraniana, la GUR, dice que este hombre había transmitido datos personales de los trabajadores de la instalación a las fuerzas rusas. Hombre, pues evidentemente. ¿Cómo no le iba a facilitar los datos a las fuerzas rusas si son quienes tienen el control de la central nuclear? Han matado a un ucraniano poniéndole un coche bomba y nos dicen que esto es para defenderse de los rusos. Como lo que está sucediendo en África. Vamos ahora a poner la mirada en África. Hemos explicado aquí en numerosas ocasiones que había fuerzas ucranianas peleando en África en el mismo bando que terroristas del ISIS y en el mismo bando que grupos creados por la OTAN para desestabilizar gobiernos, especialmente en el Sahel. Estoy harto de leer artículos utilizando como fuente esas agencias de verificación internacional que todas cuelgan de esa red internacional de agencias de verificación fact-checkers que a su vez cuelgan de Poynter Institute, financiado por la Open Society de George Soros. Estoy hasta el gorro de leer que todo eso era falso y que no ocurría en ningún momento. Hicimos un programa, también en el Gran Reseteo, sobre el cinturón del Sahel, contando toda esa polémica. Y comentamos también cómo Zelensky había hecho una serie de viajes, uno en concreto a Sudán, que por cierto ha habido nuevos atentados terroristas, para entrevistarse con el general que encabezaba el bando contrario al de otro militar que es apoyado por combatientes del grupo Wagner. Medios norteamericanos, mientras aquí los españoles decían que todo era falso, informaban que las fuerzas militares ucranianas habían realizado ataques con drones en la capital de Sudán. Y otra moneda de cambio que intentaba y que intenta emplear Zelensky es el chantaje alimentario, en lo que algunos denominan la diplomacia del grano, mediante el cual se garantiza a muchos países africanos, sobre todo en ese cinturón del Sahel, cereales ucranianos a cambio de servir a los intereses de la OTAN. Es decir, que mientras se acusaba a Rusia de utilizar el alimento como arma, la Alianza Atlántica estaba utilizando el alimento como arma, usando a un Zelensky que no tiene suficiente con lo que sucede en su casa, que se marchaba a África para representar intereses de una organización a la que ni siquiera pertenece. Bueno, seguramente porque le pagan bien por ello. Pero además implicando claro, un quiebre de la política de la OTAN, porque en su momento, y lo contamos, la administración Biden, más la Unión Europea, más la Organización de Naciones Unidas, amenazaron a los países africanos con que se iban a morir de hambre si no aceptaban la ideología de género. Y los países africanos
en un rasgo de dignidad que los honra, pero que debería avergonzar a todo Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, dijeron que ya tendrían por algún lado el grano, pero que ellos no iban a incluir en sus legislaciones la ideología de género. O sea, así de claro. Claro, inmediatamente salió al quite Rusia, salió al quite India, China, etcétera. Claro, ¿qué pasa? Que encima en este ínterin ha habido países africanos que se han dedicado, entre otras cosas, al noble deporte de expulsar a los soldados franceses. Claro. Y claro, aquí el miedo a lo que hay es, bueno, pues que no se mueran de hambre, pero vamos a sacarle algún provecho, que el grano lo entregue Ucrania y a ver si así sacamos algo, etcétera, etcétera. Sí, se ha producido una ruptura de esos países, sobre todo del Sahel, una ruptura con ese neocolonialismo occidental que se ha visto acompañado además con un aumento del apoyo popular a la Federación de Rusia frente al atlantismo, frente al yihadismo empleado por la OTAN para desestabilizar países. De esto se habla poco. Gente que vive en África ve con sus propios ojos cómo el yihadismo del ISIS, fundamentalmente el yihadismo suní, es empleado por la OTAN. Es decir, tienen los mismos objetivos. Y sobre todo, el que esté uno justifica la presencia del otro. No, es que yo voy a Mali porque es que hay yihadistas del ISIS. Los yihadistas del ISIS, es que yo actúo en Mali porque ya está la OTAN. Oye, pero si vuestro objetivo es el mismo, desestabilizar esos países, no permitirles que puedan llegar a contratos, a celebrar contratos con otros enfoques o con otros estados, o ni siquiera dejarles a ellos que gestionen sus cosas. El presidente de Senegal salió a expresar ese cambio de paradigma cuando hablaba de un nuevo amanecer en la región, aprovechando la crisis energética precisamente en Europa, provocada por las sanciones occidentales a Rusia, por ese atentado contra los gasoductos del Báltico. Pues a medida que Senegal es cada vez más importante como proveedor de gas y de petróleo, va a ir renegociando los contratos con la británica British Petroleum o los de sus minas de oro con el operador británico de minas de oro Endeavour Mining, también está en Burkina Faso. Cierto, el presidente de Endeavour Mining lo echaron hace poco por un tema de comisiones. Parece que tenía la mano larga. Bueno, pues hace unos cuantos días, pasado lunes, de una semana, durante la Asamblea General de la ONU, sale el ministro de Asuntos Exteriores de Burkina Faso y diga, es que Kiev está apoyando y patrocinando el terrorismo en el Sahel. Y dice y plantea con datos que los países de la Confederación de Estados del Sahel, son Mali, Burkina Faso y Níger, hace ya muchos meses que remitieron al Consejo de Seguridad de la ONU su indignación por la agresión ucraniana y que están a la espera de que le responda el órgano. Llevan meses denunciando el patrocinio ucraniano del terrorismo en el Sahel. Denunciando actividades subversivas que se llevan a cabo con la colaboración de la inteligencia ucraniana. Entiéndanme, la OTAN está utilizando de proxy a la inteligencia ucraniana como utiliza el yihadismo, como utiliza otros países. Efectivamente. Claro. Mali rompió el pasado agosto relaciones diplomáticas con Ucrania. Oiga, es que ustedes están aquí apoyando el terrorismo. Claro. Que de hecho, funcionarios ucranianos han alabado públicamente a terroristas que participaron en ataques rebeldes. Luego se publicó un vídeo propagandístico del ejército ucraniano, divulgado en redes sociales también, pues como el coche bomba, por la embajada de Ucrania en Senegal, en el que decían que estaba muy bien que se atacara a las Fuerzas Armadas de Mali. ¿Por qué? Porque ahí hay una guerra soterrada. ¿Por qué? Porque muchos de estos países han solicitado ayuda al grupo Wagner. Y como la OTAN no puede pegarse directamente con el grupo Wagner, pues utiliza parte de estos grupos ucranianos. Que a saber cuántos hablan inglés y cuántos son realmente ucranianos en estas células que están por el país. Se ha quejado el gobierno de Dakar. Se han quejado múltiples países. Níger también rompió las relaciones diplomáticas con Kiev. Y ahora, el gobierno de Burkina Faso anuncia que va a retirar los permisos de minería a empresas extranjeras y que va a buscar producir más con sus propias minas de su propio oro. Sabemos cómo extraer nuestro oro y no entiendo por qué vamos a dejar que las multinacionales vengan a extraerlo, ha dicho el representante de Burkina Faso. Soberanía de recursos. Van a hacer su primera refinería de oro, con lo cual no solo lo están extrayendo, sino que van a tener una refinería y además sirven de ejemplo, de espejo, creando una nueva narrativa económica que podría redefinir la inversión extranjera
en los recursos minerales africanos. Y dice, oiga, ¿y quién está en Burkina Faso? ¿Qué empresas? Hombre, si están los mismos de antes, en Endeavour Mining, que cotiza en Londres. Dice, ¿y quién más? ¿Quién más está? Están West African Resources, con sede en Australia. También hay una canadiense, Warson Gold Corporation. Está bien. Y luego hay una rusa, Nordgold, que a lo mejor, fíjese, a lo mejor hasta se queda en el país con el beneplácito del gobierno de Burkina Faso. Ya veremos lo que pasa. En todos estos países hay amplios recursos y en todos estos países el yihadismo surge como setas siempre que haya un gobierno que no le baile el agua a los intereses occidentales. ¿Por qué es esto, señores? ¿Qué tiene Níger, por ejemplo? Níger tiene uranio. Ah, hombre. Aquí tenemos terrorismo con acento francés. ¿Quién necesita el uranio de Níger? Francia. Para que vean nuestros amigos cómo al final las cosas se van poniendo en su sitio. Ese eje de resistencia del Sahel, pues al final son los países que han decidido aliarse. Cuidado, porque cuando países africanos han decidido aliarse, han decidido hacer confederaciones, incluso han utilizado los recursos naturales como moneda de cambio y han planteado la modificación de los sistemas financieros utilizando el oro, pues ha habido muchos que han caído en combate. También aviso navegante. Namibia, otro país. En Namibia, ¿qué está pasando? Namibia lo está saqueando Alemania. Namibia fue colonia alemana. Bueno, colonia alemana en la que Alemania perpetró varios genocidios. Incluso envenenaban los pozos de agua para acabar con los nativos de allí. Y esto viene de largo. Hace más de una década, Scholz, cuando era alcalde de Hamburgo, recordemos que el canciller actual fue alcalde de Hamburgo, hubo mucha polémica cuando estaba llegando al acuerdo reciente entre empresas chinas y el puerto de Hamburgo para que empresas chinas consiguieran una parte del capital. Al final se cerró esa operación y muchos decían, bueno, ¿y por qué Scholz lo promueve? Pues porque Scholz fue alcalde de Hamburgo y porque sabe realmente el valor añadido que pueden aportar en este caso los chinos al puerto de Hamburgo, ¿no? Bueno, pues cuando era alcalde quería que una central eléctrica, estaba en Hamburgo, dejase de quemar carbón y quemase biomasa de Namibia. Lo de la biomasa, lo de quemar biomasa, a lo mejor, así expresado, puede parecer muy bien. Esto es pegarle fuego al bosque. Claro, así igual no queda tan bien, ¿no? Sí, llamando a las cosas por su nombre, claro, que es como hay que llamarlas, claro. Entonces, esto exigía arrasar en Namibia una extensión similar en superficie a la de España y luego se iban a poner unos parques de generación renovable. ¿Cuál es la idea? Dice, bueno, dejamos de quemar carbón, nuclear no quemamos biomasa de Namibia y con eso producimos hidrógeno verde, porque claro, si tú quemas biomasa, un origen renovable, diga, pero ¿y eso no emite CO2? Evidentemente. Y con ese hidrógeno, ¿qué hacemos? Sustituimos ese metanol, ese amoníaco que necesita la industria química alemana, o lo producimos a partir de hidrógeno renovable con grandes parques eólicos o fotovoltaicos. La Estrategia Nacional de Hidrógeno alemana, aprobada y publicada y renovada, ¿no?, todos los años, indica claramente que Alemania no puede producir por sí sola el hidrógeno renovable, ¿no? Nos están diciendo que es el futuro, pero ellos no lo tienen. Evidentemente, los ciudadanos de Namibia esto no lo ven demasiado bien. Los responsables del parque natural que hay que arrasar tampoco. Pero se firmó en junio pasado el acuerdo. Esto, como comentaba hablando de ello hace unos días el ingeniero español Fernando Rodríguez, que le suelo mencionar siempre que hablo de Alemania, hacía un comentario que suscribo, ¿no? Decía, si Alemania ya no tiene energía barata y hay que reducir las emisiones usando hidrógeno renovable, hombre, lo lógico sería que se trasladara la industria intensiva en gas de Alemania a Namibia, ¿no? Si eso es lo que queréis hacer, llevaros las empresas a Namibia. O si los alemanes quieren quemar biomasa en centrales térmicas de carbón, en lugar de carbón, pues echar ahí biomasa, hombre, pues en Friburgo tienen la Selva Negra, ¿no? ¿La puedan dejar eso como un solar también? No, Selva Negra no se toca, evidentemente. Vamos a Namibia. Scholz viaja a Nueva York. He dicho que el secretario general de la ONU le ha preparado una reunión con el presidente de Namibia para hablar de temas que llevan tratando ya hace mucho tiempo. Bueno, pues ya saben de lo que van. ¿Y esas centrales fotovoltaicas que van a hacer en Namibia?
¿Esas quiénes las van a construir? ¿Lo van a construir empresas alemanas? No, señor. ¿Empresas de Namibia? Tampoco. Lo van a construir los chinos. Con dinero del Banco Público Alemán KfW. ¿Por qué? Porque lo hacen bueno, bonito y barato. Así que al final las empresas chinas son las que le van a hacer el parque fotovoltaico a los alemanes en Namibia. No me digan que no tiene cuajo. Todo esto para descarbonizarnos, señores. Para proteger a la naturaleza. Vamos a arrasar unos parques naturales que total, como ahí viven negros, pues ya está, ¿no? Porque en el fondo es una cuestión profundamente racista y colonialista. Oiga, yo no voy a quemar mi selva, quemo la de estos. Que les ofrezco unas migajas y me van a decir que sí. Y si me dicen que no, entonces mando a los muchachos y me montan un golpe de estado y ya está. Y otra cosa mariposa. Es así como se hacen las cosas en el planeta. Y no me quiero ir sin hablar del huracán y de su relación con el litio, ese huracán que está arrasando unas localidades en Estados Unidos, el huracán Elena. Se ha hablado en varios medios, ha habido algunos representantes políticos que han planteado la posibilidad de que en realidad, bueno, pues toda esta catástrofe beneficiaría, no de forma indirecta, sino directa a BlackRock, porque le permitiría sacar adelante algunos de los negocios, algunas de las Vanguard también, sí, no solo BlackRock, sino sí, también Vanguard. Sí, es lo que le iba a decir. Vanguard y BlackRock es la misma empresa, porque sí. Claro, porque el accionista mayoritario de BlackRock es Vanguard y el accionista mayoritario de Vanguard es BlackRock. Entonces BlackRock y Vanguard son la misma. Hicimos un programa también contando un poco la estructura de estos grandes gigantes. Entonces se ha hablado de esas dos empresas. Y se planteaba que realmente se ha dicho de todo, desde que había sido un huracán creado ad hoc para beneficiar a los intereses de BlackRock, hasta que fundamentalmente lo que iba a hacer BlackRock era aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid, en este caso el huracán Elena por Carolina del Norte, para hacerse de oro con el tema del litio. Hay que tener cuidado con estas cosas porque en la mayor parte de las ocasiones hay ciertos desinformadores que se meten en este tipo de hilos en redes sociales o que en algunos casos incluso publican vídeos en los cuales se mezclan verdades con mentiras y entonces al final se hace con toda una gran pelota y no sabemos lo que pasa. Así que voy a intentar. Hay una mina en el condado de Gaston. El condado de Gaston no está en las montañas ni cerca de las regiones más afectadas de Carolina del Norte. En septiembre del año 2023, una empresa que se llama Albemarle Corporation, Albemarle, líder mundial en el suministro de elementos para la movilidad, energía, conectividad, salud, una de estas grandes empresas que se dedican a muchos sectores, anunció que el Departamento de Defensa de Estados Unidos le había dado 90 millones de dólares, subvención, para ayudar a apoyar la expansión de la minería nacional, de la minería de Estados Unidos, y la producción de litio para la cadena de suministro de baterías en Estados Unidos. Y oiga, ¿y cómo esto lo da el Departamento de Defensa? Como lo consideran un tema estratégico, se encarga la oficina del subsecretario de Defensa, que tiene un departamento dedicado a política de base industrial. Esto a lo mejor es bastante desconocido. Viva el mercado, ¿no? Y entonces, en virtud de la ley de producción de defensa, este dinero se utilizaría para adquirir una flota de equipos de minería como parte de la reapertura prevista de una mina de litio que tiene la empresa en Kings Mountain, Carolina del Norte. Una mina que estaba cerrada, está cerrada, y ahora la quieren reabrir. Esta mina tiene uno de los pocos yacimientos de litio de roca dura conocidos en Estados Unidos. La mina ha estado inactiva prácticamente durante 3 décadas. El depósito de litio de Carolina del Norte es una franja de 40 kilómetros de largo, donde está ese litio. Uno de los depósitos de litio más ricos del mundo. Estamos hablando de un mineral clave para la cuarta revolución industrial, para la nueva economía digital. Hemos hablado en muchas ocasiones de estas tierras raras, entre las cuales pues también estaría el litio, y que de momento pues tiene una importancia fundamental a la hora de diseñar baterías. Ya veremos si en el futuro las baterías son de litio o no, pero es un tema estratégico. Y además nos venden que esta idea o la subvención se le entrega a esta empresa vendiéndonos la idea de que esto además nos va a ayudar a descarbonizarnos, a hacer el mundo más limpio, que además seguramente le metamos el dedo en el ojo a Putin, Xi Jinping y a los extraterrestres. ¿Y cuándo va a estar en funcionamiento esta mina? A finales del año 2026. Estamos pendientes de la obtención de permisos. ¿Va a recibir más dinero
la empresa Albemarle aprovechando el huracán? Lo que es bastante evidente que es una de las posibilidades que se están manejando en el seno de la... Y ahora vamos a lo importante. ¿Quiénes son los mayores accionistas de esta empresa? Vanguard y BlackRock, con el 20% del capital, muy lejos del resto de accionistas. Normalmente, los grandes fondos tienen una participación, las grandes empresas, suele ser inferior al 10%, en algunos casos del 3, del 4, del 5%. Luego utilizan otra serie de satélites, ¿no?, para tener un poco el control. Pero es que en este caso entre las dos suman el 20% del capital. ¿Se van a beneficiar Vanguard y BlackRock de las ayudas que se concedan en los próximos meses, en los próximos años, a causa de los destrozos y de los costes materiales que genere y personales que genere este huracán? Listo, yo no tengo la más mínima duda. Y esta es la gran cuestión. Plantear que el huracán haya sido creado por las élites para que BlackRock pueda sacarle más partido a la circunstancia me parece un absoluto despropósito. Y lo estoy diciendo yo, que hice un programa hace ya muchos meses, en cesarvidal.tv, explicando cómo la tecnología para modificación del clima existe y es que está siendo empleada en determinados países. Y me llevé muchos palos porque dije que lo de los chemtrails no tenía nada que ver con eso y lo sigo manteniendo. Lo sigo manteniendo. Además, respecto a Carolina del Norte, y yo creo que aquí se han mezclado algunas cosas, el huracán ha arrasado un pueblo determinante para producir el cuarzo necesario para los productos tecnológicos. Y yo creo que aquí también se han mezclado un poco la... Uno de los cuarzos más puros, de alta calidad, usado para hacer semiconductores, chips, paneles solares, cables de fibra óptica, que han tenido que cerrar las dos grandes fábricas de las dos grandes compañías que están allí. Y estas son las más afectadas por todo el tema del huracán. Y en este caso, bueno, pues también están participadas por fondos de inversión. Hay que intentar ir al fondo de las cuestiones siempre. Y nosotros aquí lo hacemos. ¿Que no es sorpresa que un gran fondo al final aproveche una circunstancia? Bueno, pues evidentemente, si aquí lo contamos. Aquí hemos dicho por activa y por pasiva cómo estos grandes fondos han aprovechado todo lo sucedido en Ucrania. Y aquí sí que han favorecido en buena medida lo que ha pasado en Ucrania para quedarse con la industria agroalimentaria. También tienen la propiedad de las empresas fundamentales para el desarrollo de la nueva economía digital. Pues claro. Por eso son los primeros interesados en que se castigue a los productores de otros países, especialmente si son chinos, porque entonces ellos no pueden sacar adelante un negocio que a lo mejor no es rentable. Y lo de la participación en el sector agroalimentario, bueno, ¿de Canadá va a comprar las naranjas de Valencia, don César? Es algo para llorar. Es algo para llorar, de verdad. España la están desguazando como si fuera un 600 gastado y se están repartiendo las piezas a precio de saldo. Lo de España es para llorar. Yo cuando vi este fin de semana lo de las naranjas de Valencia, que Dios mío, si es que no, ni las naranjas les van a dejar. El Fondo de Capital Riesgo que gestiona las pensiones de las Fuerzas de Seguridad de Canadá, incluida la Policía Montada y los reservistas, van a comprar la empresa Citri & Co., Citri & Company. A pesar del nombre, es una compañía de Castellón, propiedad de Miura, de la familia Ballester y de la familia Garavilla. Y este private equity estadounidense, porque al final, aunque gestione el dinero canadiense, es un fondo de Estados Unidos, es el que más avanzado está para tomar la mayoría del capital del mayor productor de cítricos de España, valorado en unos 1.200 millones de euros. ¿Por qué España tiene que vender, o por qué las empresas españolas agroalimentarias tienen que vender en un contexto en el que además se está planteando que hay, bueno, pues escasez de determinados productos, que hay que promover la soberanía energética, que hay que introducir el criterio de la soberanía alimentaria en el análisis geopolítico? ¿Por qué? Porque se han preocupado de destruirla. ¿Y por qué, si la están destruyendo, hay inversores extranjeros que quieran adquirirla? Porque los mismos que están destruyéndola, luego, pues conseguirán que sus determinados productos tengan una posición de privilegio en ese supuesto mercado que brilla por su ausencia. Y mientras tanto, ¿hay más gente que se vaya a llevar dinero? Claro, los bancos que van a asegurarse la colocación y las consultoras
que van a participar en esta operación de compraventa, en concreto el Banco Lazard, también nos suena, ¿verdad? William Blair, este de Ceuta no es, y KPMG, que van a ser quienes coordinen el proceso de venta. Hay otros candidatos, el fondo estadounidense KKR, el británico Apax Partners o Bain Capital. Algunos de estos fondos ya examinaron las cuentas de la empresa cuando los asesores hicieron el primer sondeo, pero en principio parece que la mayoría de ellos se han retirado, con lo cual se lo quedaría PSP Investment. Fondo de capital riesgo, como digo. No sé si de rancio abolengo, pero desde luego que con bastante poder como para poder quedarse con este gran gigante. Bueno, pues el que no quiera ver lo que está pasando realmente es que tiene la cabeza metida en la tierra como el avestruz, o que no escucha el Despegamos, don César, porque hoy también hemos hecho un vuelo intensito. Efectivamente. Y hemos recorrido prácticamente todo el planeta. Es así, pero es que, claro, está la situación de crisis globalizándose de tal manera que es imposible no recorrer todo el planeta, porque los que piensen que la invasión del Líbano se queda en el Líbano, claro, y pobres libaneses, pero no pasa nada, o que lo que haga Irán se va a quedar en Irán y no va a salpicar, pues es que de verdad que no saben el mundo en el que viven, ¿eh? Mañana vamos a seguir analizando. Voy a centrar un poquito más en la situación económica actual, que parece absolutamente de locura. También en los últimos datos de la economía alemana. Hablaremos del oro y de cómo muchos países siguen aumentando sus posiciones en oro, de esos BRICS también, y del nuevo sistema monetario que van a presentar en sociedad dentro de pocos días. Hablaremos también de la vivienda en España, de ocupación, y también de Jamie Dimon y de el máximo pregoste de JP Morgan, que hay cierta polémica, no se sabe realmente si podría acompañar a Donald Trump o no, si finalmente gana la elecciones. Así que el programa de mañana también viene bastante cañero, don César. Pues no es poco, no es poco, las cosas como son. Lo de mañana puede ser, pero interesante. Bueno, le veo en un ratito, se me vaya usted muy lejos. Claro. Efectivamente. He traído la cantimplora. Bueno, es que además hoy viene Almanzor, Bueno. Hoy viene Almanzor y esto ya son palabras mayores, en fin, vamos a hablar hoy, vamos a empezar a hablar Al-Mansur, ¿no? Al-Mansur, efectivamente, pero en fin, Almanzor para los que no sepan más, pero efectivamente, menudo personaje. O sea que nos vemos enseguida. Vamos a hablar del califa, el segundo califa Abbasí. En un ratito, en Así fue España. En un ratito. Ahora, don César.